Dios. Y hoy vamos a ver otra promesa, que es la promesa de el nacimiento en Belén. Navidad es una época maravillosa. ¿Cuántos están de acuerdo que Navidad es una época maravillosa? Es una época maravillosa y nos ponemos sentimentales y nos ponemos, amamos, como que sentimos ese impulso del amor, de la buena voluntad para con los hombres y todas estas cosas, y comenzamos a sentir las luces, las casas, la anticipación de poder reunirnos con nuestras familias y celebrar este hecho maravilloso. Pero también es complicada porque pues siempre hay muchas situaciones que salen de nuestro control, ¿verdad? Entonces comienzan las presiones y luego usted pregunta, bueno, ¿dónde vamos a pasar Navidad? Y ya sabe el conflicto eterno. ¿Por qué con tus papás otra vez? ¿Por qué con tu familia otra vez? Y usted ya sabe, siempre hay una persona complicada en cada familia, ¿no es verdad? A veces dos. Ahora tal vez usted dice, en mi familia no hay nadie complicado. Pregúntele a su familia y a lo mejor va a descubrir que usted es el complicado. Por eso no se ha dado cuenta. Pero la Navidad también es una época maravillosa, pero es complicada porque muchas personas se deprimen. Es una época también difícil para muchas personas. Yo escuché que el miércoles pasado apenas en la iglesia bautista de Salem, aquí adelante, una persona llegó al estacionamiento en la noche y se pegó un tiro, se suicidó ahí en el estacionamiento de la iglesia. No lo he confirmado ni lo he corroborado, pero lo escuché ahí en el pasillo de la... Entonces dije, y nos dijeron, por favor, oren por el staff de la iglesia bautista de Salem. Entonces yo no sé ya no pude comprobar si sí o si no, pero lo escuché ahí. Entonces es una época difícil, es una época complicada, pero también es una época maravillosa. La Navidad es una época maravillosa porque por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero también es complicada, ¿sabe por qué? Porque a veces todo eso que sucede a nuestro alrededor, presiones y ¿cómo se llaman? Compromisos que tenemos, y nos invitan aquí a cenar y nos invitan allá al desayuno y tenemos compromisos aquí que se va a celebrar, que los regalos de intercambio que en la oficina, y comienza todo ese trajín, ¿verdad? De la presión y es complicado por las cosas que pasan, pero es maravillosa, no tanto por las cosas que pasan, sino es maravillosa por lo que pasó hace 2000 años. Y ese fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuenta la historia de que una mamá estaba de compras, precisamente en esas compras, ¿verdad?, de fin de año, de Navidad, y andaba comprando los últimos regalos y la presión, llevaba a su hijo pequeño, y de pronto la mamá se empieza a buscar a su hijo, y usted sabe lo que se siente perder un hijo en un centro comercial. A mí se me perdió uno de mis hijos. Yo creo que fue por 2 segundos en la salida de la caja de un centro comercial. Estaba pagando y de pronto volteé, ¿dónde está? Y dejas todo y comienza a gritar como loco, ¿dónde está? Bueno, ahí estaba nomás, 2 pasitos, pero para mí se me hizo una eternidad. Entonces usted sabe lo que es eso. Y cuando esta persona vio que no estaba su hijo, comenzó a buscarla como loco por todas partes y de pronto lo ve allí en un aparador viendo hacia adentro del aparador, y entonces llega toda molesta y ¿por qué te vas? Y mira nada más, y le dice, mamá, mira, un nacimiento. Dice, no tenemos tiempo para eso. Lo jaló y a veces es el tiempo, así es la Navidad para mucha gente, no tiene tiempo para ver lo que realmente significa la Navidad. La Navidad es la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, del vientre de María, de la Virgen María, en un pesebre ahí en la ciudad de Belén. Y hoy vamos a ver precisamente esta promesa, dónde iba a nacer el Señor, el Hijo de Dios. Y la encontramos en Miqueas, perdón, siempre me confundo entre el profeta italiano, es Malaquías. Malaquías, capítulo 5, y vamos a ver, otra vez, Miqueas, capítulo 5, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Miqueas es un profeta que es contemporáneo con Isaías, profetizó durante el tiempo de Acaz, Ezequías, Jotam es un poquito anterior a Isaías. Entonces usted sabe, lo expliqué la semana pasada, cómo estaba la situación en aquel tiempo en Judá. Entonces había una amenaza, los asirios ya habían invadido, y estaba una amenaza tremenda de
de una derrota y de esclavitud, de todas estas cosas. Y entonces Miqueas contiene también una profecía muy importante, porque esta profecía es una profecía que también tiene que ver con la encarnación, es decir, Dios se hace hombre y irrumpe en la historia, y dice la palabra de Dios que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí esta profecía es alrededor del año 750 antes de que Jesucristo naciera. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Miqueas capítulo 5, verso 1. Dice: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Recuerde, está el ejército asirio afuera de Jerusalén. Ha conquistado todas las naciones vecinas, y ahí está Israel en el norte y está Judá en el sur, y ahí está Siria trayendo destrucción y conquistando todos los pueblos, y manda una profecía al Señor, y ellos saben que han desobedecido al Señor y que han hecho ídolos y que se han corrompido y que Dios viene con el juicio porque mandó varios profetas. Y aquí viene este profeta a decirles: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemorables. Esa palabra inmemorables es una de las cosas que pasa con la Nueva Versión Internacional. A veces utiliza palabras que las traduce para que sea más entendible para nosotros, pero la palabra que aparece ahí en el hebreo es la palabra olam, que quiere decir la eternidad. Sus salidas son desde la eternidad, y tiene más sentido de la eternidad que desde tiempos inmemorables, o sea, porque esto es eterno. Digo el verso 3: por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga a su hijo, la que va a ser madre. Qué interesante. ¿Escuchó lo que dice? Los va a entregar a esclavitud hasta que tenga a su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga, la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Qué palabras tan impresionantes. Fíjense que esta profecía nos recuerda, o la Navidad, que habla del nacimiento del Señor en un lugar, en una aldea que se llama Belén, en un pueblo que se llama Belén, nos recuerda de 3 verdades fundamentales para nosotros. En primer lugar, la primera verdad que nos recuerda es ese peligro enemigo. Este peligro enemigo, ya les he dicho que esta profecía está escrita en el contexto de una amenaza de invasión. Había un peligro enemigo. Y aquí nos habla en primer lugar de los peligros constantes. Durante este periodo de la historia, entonces ya Asiria había conquistado todos los reinos, inclusive ya había hecho al rey Usías pagar tributos. Y un poco después llega la amenaza de Sennacherib, y usted puede leer lo que sucede con Sennacherib en 2 de Reyes 18, en 2 de Crónicas 32 y en Isaías 36. Y escuche, si usted lee lo que pasaba con Sennacherib, este general asirio, que llega a Judá y que comienza con su ejército a rodearla, manda un mensajero. El rey Sennacherib manda un mensajero a Judá para decirle a Isaías lo siguiente, y al pueblo de Israel: vengo a destruir Judá. Que no los engañe Ezequías diciéndole: vamos a confiar en Jehová, o vamos a hacer una alianza con Egipto para que Egipto venga y nos venga a ayudarnos. Y le dice algo tremendo, porque ese báculo de vara cascada traspasa la mano del que se apoya en él. Es lo que dice. Si usted lee Isaías, ese báculo es un bastón,
es una vara, es un bastón que te pones, el que se recargue para apoyarse le va a traspasar la mano. Dicen que no los engañe Ezequías diciendo vamos a confiar en Egipto, en sus carros y en sus caballos, vamos a confiar en Jehová porque nos va a librar, porque les dice, fíjense lo que le dice este mensajero, dice, porque ¿quién ha librado? ¿Cuál de los dioses de las naciones ha librado a estos pueblos de la mano del rey de Asiria? Y el pueblo de Judá estaba temblando. Escuche, nuestra vida siempre está bajo amenaza, siempre está bajo conflictos constantes. Y nuestro problema es que nosotros no identificamos al enemigo, ¿verdad? El enemigo es mi suegra, ay, siempre, ¿verdad? El enemigo es la hermana aquella que siempre, ay, tiene una cara, y todos empiezan a ver las caras. Digo, yo no estoy y no sé nada, pero a veces pasa, ¿no? No identificamos quién es el enemigo. La palabra de Dios nos dice claramente que el enemigo no es nuestro hermano, no es carne y hueso. Hay un enemigo de tu alma que te quiere arrastrar y te quiere alejar del propósito de Dios para tu vida. Y tu vida está constantemente bajo amenaza y tal vez tú sientes como sentía el rey de Judá. ¿Quién podrá ayudarme? Y el enemigo te dice, ¿vas a confiar en tu Dios? Ja, ja, ja. ¿Quién ha podido librar de la mano? ¿A quién vas a confiar? ¿En tu marido? Ya sabes cómo te ha fallado. Y de todos nosotros, si ponemos nuestra vista en los hombres, si ponemos nuestra confianza en los hombres, sabemos que los hombres nos han fallado constantemente. ¿Cuántos no han sido, desilusionados por alguna persona? Pero lo que dice aquí es que nosotros tenemos ese peligro constante y necesitamos identificar el pecado como nuestro enemigo constante. Y el motivo principal de nuestras insatisfacciones en la vida es que no estamos contentos con nosotros mismos. Déjame preguntarte esta mañana, ¿estás cansado ya de conflictos constantes? ¿No es verdad que ya, ¿cuándo voy a reposar? Salgo de uno para entrar a otro. Bueno, recuerda, el pecado es un conflicto constante. No solamente eso, dice aquí que el que va a herir, dice, con vara golpeará la mejilla al gobernante de Israel. Es decir, va a venir heridas dolorosas. No solamente tenemos conflictos, sino también tenemos heridas dolorosas. Israel, el pueblo del norte, ya les dije lo que estaba pasando con Judá. Sennacherib había llegado y ahí estaba el rey Ezequías cuando viene esta amenaza. Pero el reino del norte, Israel, ya había caído. Ya había llegado el rey de Asiria, lo había sitiado por 3 años, duró ese sitio de Asiria. Dios les mandó profetas y profetas y profetas para que se arrepintieran y no se arrepintieron, y Dios mandó el juicio y entonces destruyeron después de 3 años de sitio en Samaria. Imagínense lo que era un sitio en Samaria, en una ciudad. Las puertas de la ciudad se cerraban por el ejército que estaba afuera, y como estaba amurallada, pues se quedaban adentro para defender la ciudad. Y entonces los ejércitos enemigos se rodeaban las ciudades, se plantaban ahí, les quitaban el agua, les quitaban, solamente tenían lo que tenían almacenado dentro de la ciudad. Entonces comenzaba el hambre. Era tal a veces el hambre que nosotros leemos en la Biblia que había veces que se comían a sus propios hijos. O sea, era algo terrible. Y después de 3 años de esa sequía, de esa angustia, de esa cuestión terrible adentro de Samaria, finalmente Samaria cae y después vienen los asirios a repoblarla, y de ahí vienen los samaritanos. Los samaritanos, la ciudad de Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Y cuando vienen los asirios, la rodean, cae la ciudad, y luego vienen y la poblan de otras naciones, y de ahí surgen los samaritanos, de tal manera que en el tiempo de Jesús sabemos que los samaritanos eran una raza mezclada de judíos con otras naciones, y que simplemente ya no los consideraban como parte del pacto. Entonces el pecado en nuestra vida es constantemente, nos está constantemente amenazando a cada uno con heridas dolorosas, con conflictos. Y escuche, Dios sabe cómo nos sentimos. Dios sabe perfectamente en esta Navidad y en tu vida cómo te sientes. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. No solamente nos habla de
o nos recuerda de este peligro del enemigo, sino también nos recuerda de la promesa que hace Dios de salvación. En el verso 2 dice, pero de ti, Belén Éfrata. Este pequeño pueblo llamado Belén era también conocido como la ciudad de David, porque ahí nació el rey David, pero también anteriormente en el libro de Génesis, en el libro de Génesis se le llama Éfrata, es decir, Belén y la ciudad Éfrata es la misma ciudad. Y el profeta lo que dice aquí, pero tú, Belén Éfrata, es la misma ciudad, pequeña para estar, eres un pueblo insignificante. Eres un pueblo insignificante, pero eres muy valioso. Ay, y a veces yo así me siento, tan insignificante, pero para Dios, ¿sabe qué? Pagó la sangre de su Hijo Jesucristo. Aunque yo soy insignificante, para Dios soy valioso. Y aunque nosotros nos sintamos insignificantes, déjeme decirle y recordarle, para Dios usted es valioso. Escuche, cuando Dios da la profecía de dónde iban a ser su hijo, iban a ser una pequeña aldea. No lo iba a mandar a nacer a Roma, que era la capital del poder. Tampoco lo iba a mandar a nacer a Atenas, que era la capital de la sabiduría. Lo mandó a un pueblo insignificante de Belén, pero un pueblo sumamente valioso. ¿Por qué? Escuche, esto es algo maravilloso. En el libro de Génesis encontramos que cuando Jacob andaba vagando en la tierra prometida, o camino a la tierra prometida, ni sabía cuál era la tierra prometida, pero andaba vagando por ahí. ¿Se acuerdan que tenía una esposa que se llamaba Raquel, que era la que amaba con todo su corazón, y había tenido un hijo que se llamaba José, y estaba esperando un segundo hijo? Y cuando llega a la ciudad de Éfrata, a Belén, comienzan los dolores de parto de Raquel. Y fue tan intenso ese parto que cuando nace su hijo, Raquel muere. Y en sus últimos suspiros, Raquel le dice, se va a llamar Ben-Oni, que quiere decir hijo de mis sufrimientos. ¿Se imagina una madre dando a luz con tal sufrimiento que cuando finalmente nace su hijo, le llama, tú vas a ser llamado hijo de mis sufrimientos? Pero ahí estaba Jacob, que amaba a Raquel. Y cuando él escucha que le dice, se va a llamar hijo de mis sufrimientos, él dice, no, se va a llamar hijo de mi mano derecha. Se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y escuche, esto nos habla del Señor Jesucristo, el cual es el siervo sufriente de Dios, pero es el que viene a hacer justicia por nosotros. Qué impresionante, ¿no? ¿La había visto alguna vez así? No. Pero esta semana cuando estuve estudiando dije, wow, qué impresionante esta ciudad de Belén. Desde Génesis capítulo 35, ahí está. ¿Qué iban a hacer? Este niño que iba a ser el siervo sufriente, pero iba a ser el que trae justicia, la mano derecha de Dios que traería justicia. No solamente esto, era un lugar de gracia. Recuerden, en esta ciudad de Belén vivía un hombre que se llamaba Booz, y llegó una mujer moabita que venía con su suegra, que se llamaba Ruth, y esta mujer moabita, que no tenía ni parte ni herencia, ni promesa, ni nada con el pueblo de Israel, fue redimida por el amor de este hombre Booz, que pagó por poderse casar con ella y por recibirla, y esa gracia. Y algo maravilloso que nosotros encontramos ahí en el libro de Ruth, el capítulo 2, dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth diciéndole a vos, ¿por qué me has mostrado gracia siendo yo extranjero? Escuche. Mas ustedes, estando lejos, dice el libro de Efesios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a ustedes Dios los ha hecho cercanos por la sangre de su cruz.
Qué impresionantes promesas de una pequeña ciudad en Belén, que significa no solamente un lugar de transformación, porque ahí fue transformado de ser el siervo sufriente a ser el siervo, la mano derecha. Recuerde Jacob también, cuando se encuentra con el ángel, le dice: ¿cuál es tu nombre? Soy el suplantador, el mentiroso, el trácala, el tranza, el valedor, machín. Póngale todas las que quiera. Pero ahí, cuando se encuentra Jacob con el ángel de Jehová y le confiesa quién es él, le dice: toda mi vida he sido un mentiroso. El ángel de Jehová le dice: no será más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. El que lucha con Dios y vence. No el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios. Es un lugar de transformación, es un lugar de gracia, y es un lugar de provisión, y es un lugar de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Belén, viene de una palabra hebrea que es Bet. Ya aprendí una palabra hebrea hoy. Bet, ¿qué quiere decir Bet? Casa. Lehem. Si nunca ha escupido no va a poder pronunciar eso. Lehem. Beth-Lehem o Bet-Lehem quiere decir casa de pan. Es la casa de pan, es la casa de provisión. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Déjeme preguntarle, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que es el pan de vida que satisface todas sus necesidades, sobre todo la necesidad espiritual de perdón, la necesidad espiritual de reconciliación con Dios? Mientras estamos separados de Dios por el pecado, nuestra vida no tiene sentido y nunca va a encontrar contentamiento ni va a estar completa. Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, experimentamos su perdón, comienza una transformación maravillosa en nuestra vida que nos da satisfacción, donde nos provee vida eterna y donde nos provee satisfacción maravillosa. Déjeme preguntarle, el Señor Jesucristo dijo que Él es el pan de vida. En segundo lugar, no solamente nos muestra la implicación de su suplicación, sino la reconciliación con su pueblo. En el verso 3 dice que no iba a dejar a su pueblo en manos de sus enemigos para siempre, sino que lo rescataría cuando la que iba a ser madre tuviera su hijo. Escucha, cuando leí esto me quedé pensando: ¿a qué se refiere? Y lo único que me venía a la mente, y traté de buscar en comentarios, y ya sabe, uno tiene que buscar algo que tenga sentido, y pues no encontré nada. Entonces lo único que dije, bueno, él es contemporáneo de Isaías. Isaías da la promesa de que Dios iba a librar al pueblo de Judá, y la señal que iba a dar es a través de que la Virgen concebiría. Dije, ¿estará hablando de la misma profecía? Digo, no lo sé, esto simplemente es algo que yo pensé, pero que me sonó muy bonito, y dije, lo voy a decir el domingo. y por eso lo digo, eso es lo que yo pienso. Es la reconciliación del pueblo. Recuerde, aquí es la promesa de reconciliación, que aunque los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios que Él es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos, Cristo nos ha dado vida con Él. Y a los que estábamos lejanos nos ha hecho cercanos. Déjenme preguntarle esta mañana: ¿está usted cerca de Dios o lejos de Dios? Si usted hoy dice, bueno, la verdad no sé cómo estoy, bueno, es un tiempo de reconciliación. ¿Por qué? Porque Belén es un lugar de reconciliación con su pueblo. Y no solamente eso, es un lugar de protección de su rebaño, porque dice, fíjese lo que dice el verso 4 al 7, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor. El Señor es ahora nuestro buen pastor, y Él nos da seguridad. Una de las cosas que hace el buen pastor es darnos seguridad. Y Él dice: mis ovejas, yo soy el buen pastor, y yo doy mi vida por mis ovejas. El asalariado, como es asalariado, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas. ¿Y qué comparación del buen pastor
con muchos pastores que abandonan a sus ovejas, que se engordan de las ovejas, que aprovechan de las ovejas, que solamente agarran las ovejas para su propio beneficio, para su propia satisfacción, que este buen pastor que su vida da por las ovejas, y él dice que él iba a poner su vida por sus ovejas. Y dice, nadie me la quita. Yo de mí mismo tengo poder para ponerla y yo tengo poder para volverla a tomar. Y luego nos da una seguridad maravillosa, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. Y escuchen, dice, el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre. ¿Es Jesús tu pastor? Escucha, esa palabra que dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo no sabía esto porque jamás he pastoreado ovejas, más que las de aquí. Pero nunca he sido pastor de ovejas, de los animalitos de oveja. Pero dicen que cuando los rediles, los diferentes manadas, se juntaban para que los cuidaran en la noche, los metían en un redil, en una cerca, en la mañana, y ponían a una persona que se ponía en la puerta, el pastor se acostaba en la puerta y nadie podía entrar ni salir si no pasaba por el pastor. En la mañana, cuando iba a sacar el redil, pues imagínate, estaban 4 o 5 rediles de ovejas allá adentro y había 5 pastores. Entonces salía un pastor y hacía un llamado. Él sabía cómo llamaba a sus ovejas. Kiri, 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 kiri. Yo no sé cómo le llamaba. No, Fido. Así. Yo no sé cómo lo llamaba, pero las ovejas escuchaban esa voz y todas las ovejas que pertenecían a este pastor de pronto comenzaban a seguir a su pastor y ninguna otra oveja salía con la voz de ese pastor. Por eso dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice, con esa imagen maravillosa dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una forma maravillosa de saber si usted es oveja, está siguiendo la voz de su pastor. Ahora, también la Biblia habla de puercos lavados. Hay una gran diferencia entre una oveja negra y un puerco lavado. La oveja es oveja aunque esté sucia. El puerco es puerco aunque se lave, ¿verdad? Y la palabra de Dios habla también de los puercos lavados, de los perros que vuelven a su vómito. Pero eso, como decía don Malencha, es otra historia. Entonces, recuerde, protege a su rebaño. Y finalmente nos habla y nos recuerda de la purificación victoriosa que el Señor Jesucristo nos da. Dice aquí, verso 10, el Señor afirma esto: en aquel día exterminaré tu caballería y destruiré tus carros de guerra. ¿Qué, Señor? ¿Vas a exterminar mi caballería y mis carros de guerra? ¿Por qué, Señor? Porque voy a destruir el orgullo de ti. Una de las cosas que 7 cosas abominan a Jehová y 6 cosas abominan a Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, el orgullo. Y una de las cosas que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros es quitar el orgullo. Una vez que nos ha perdonado, una de las cosas que quiere quitar de nosotros es el orgullo. No confíes más en tus carros, no confíes más en tus caballos. Confía en Jehová, confía en el Señor. Él quiere purificarte victoriosamente y de una manera plena. No solamente eso, mira el verso 11: exterminaré las ciudades de tu país y derribaré todas tus fortalezas. Olvídate del materialismo. No confíes en las posesiones. Las posesiones no te van a dar satisfacción. Digo, gracias a Dios tenemos casa y tenemos sustento. El Señor Jesucristo dijo, teniendo sustento y abrigo, con eso estés contento, pero no pases la vida pensando en que quiero acumular y más y más y más y más y más y más y un regalito más y un adornito más y una lucecita más. Dice la palabra de Dios, voy a exterminar las ciudades. No confíes en el materialismo. Escuche, después dice en el verso 12, pondré fin a sus hechicerías y no tendrán más adivinos. Pobre Walter Mercado.
Dice Dios, ya no confíes más en los adivinos, en los hechiceros, en los brujos, en doña Chonita que lee las cartas. Olvídate ya de todas esas cosas. Tu confianza debe estar en Jehová tu Dios. Y después, no solamente eso, fíjense, acabaré con tus ídolos. Zócatelas. Mis ídolos, yo no tengo ídolos. Pero ¿qué tal tu carrito? Madre. Ese es mi idolito. Esa es mi vaca sagrada. Mi becerro de oro, ¿verdad? Y con tus monumentos sagrados nunca más volverás a postrarte a las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Aserá y reduciré a escombros tus ciudades. Con ira, con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Fíjense todo lo que esta pequeña ciudad de Belén, donde Dios se iba a encarnar, iba a venir en este pequeño bebé. Dios se hizo hombre en ese pequeño bebé. Nos recuerda entonces de tres cosas maravillosas. Nos recuerda en primer lugar del peligro constante, del peligro enemigo que tenemos. El pecado está siempre asediándonos, pero escuche, tenemos un Salvador que nos ama. Nos recuerda, esa ciudad de Belén nos recuerda de la promesa que Dios hizo de salvación. Ese es un lugar de transformación, es un lugar de gracia, es un lugar de provisión, es un lugar de reconciliación, es un lugar de protección para su rebaño. Pero además esa ciudad de Belén nos recuerda de esto maravilloso, la purificación. Dios nos ha llamado a una vida santa, y Él está trabajando en nuestras vidas para quitar el orgullo, el materialismo, la superstición y la idolatría de nuestras vidas. ¿No podemos agradecerle a Dios por sus maravillas? Y ya me tardé porque puse ahí mi reloj y se quedó parado en 12:16. Andaba perdido en el espacio, acabo de ver aquí, y no es tan tarde, apenas va a dar la 1. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana para nuestras vidas y por esta promesa, Señor. 750 años siquiera de que Jesucristo naciera, tú ya habías anunciado dónde iba a nacer. De ningún otro líder en la historia, de ningún otro personaje religioso, de nadie se ha anunciado el lugar donde iba a nacer. Y toda la gente sabía, porque cuando llegaron los magos preguntando a Jerusalén, los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey que ha nacido? La gente dijo, en Belén de Judea. Así dicen las escrituras, y fueron a Belén. Sabían dónde iban a nacer. Gracias, Señor, porque este lugar nos recuerda estas maravillosas promesas que tú nos has hecho, Señor. Nos recuerdan del peligro en el que estamos, con el pecado constantemente asediándonos, pero nos recuerdan de este Salvador maravilloso que tú enviaste a nacer ese lugar para purificar nuestra vida. Y gracias porque estás trabajando hoy en nuestra vida para librarnos de todas estas cosas que no te agradan. Señor, esta Navidad queremos que sea una Navidad diferente. Señor, queremos gozarnos en el significado verdadero de la Navidad. No son los regalos, no es el árbol, no son las luces, no es la cena, ni siquiera es la familia que tanto amamos. El significado de la Navidad es que tú enviaste a tu Hijo al mundo para salvarme. Gracias, Señor. No tengo palabras, no tengo nada que ofrecerte a cambio de lo que tú has hecho. Lo único que puedo hacer este día es decirte, Señor, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias, que aunque no lo merezco, tú me amaste tanto que enviaste a tu Hijo a nacer en ese pesebre de Belén, de la Virgen María, para que Él viviera una vida santa y fuera a morir en esa cruz como el sacrificio por mis pecados. Señor, es mucho para que yo pueda entender. Me quedo sin palabras. Señor, gracias. Tal vez esta tarde usted está aquí y no está seguro si usted es oveja del Señor. Hoy es el día. Puede venir a Él y decirle, Señor Jesús, yo entiendo lo que ahora significa la Navidad. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme a través del sacrificio de tu Hijo. Señor, reconozco que muchas veces me falta fe, pero este día yo creo que tú moriste por mí. Ven a mi vida y transfórmame.
Señor, que yo pueda experimentar tu perdón y la vida nueva que tú me ofreces en Jesucristo. Te doy las gracias en el nombre de Jesucristo.